Analizado Argumentos, continuamos conversando con José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, y Fabián Campos, también miembro gerente de Data Análisis y de distintos escenarios. Estamos conversando sobre la situación actual en nuestro país y las perspectivas para este año 2026. El tema económico es uno de los puntos álgidos en los que todos tenemos la atención y también se comentan muchas cosas, como ustedes decían, hay ruido, hay preguntas, inquietudes. Otro de los temas que también nos han estado consultando a través de nuestras cuentas en redes sociales es el tema de una posible dolarización en Venezuela. ¿Es esto viable, una dolarización en nuestro país, o tener un sistema multimoneda, Fabián? Mira, Rosa, yo creo que aquí empiezo en la primera confrontación con la opinión pública, ¿no? Pero la realidad es que, independientemente de las preferencias, y sin duda hay una preferencia al uso de moneda dura en el consumidor venezolano, eso es normal, pero la viabilidad, no el que si se quiere o no se quiere, es otro tema. Y ahí te tengo que decir que en este momento no están dadas las condiciones para una dolarización formal. Y los aspectos se resumen básicamente en tres cosas. En primer lugar, un tema de reforma, tanto constitucionales, reformas de ley, la ley orgánica del trabajo, reformas fiscales, que permitan que eso no genere un impacto que pueda ser incluso devastador para la empresa privada, lo que me lleva al segundo punto. Imagínate una dolarización que desde el punto de vista de la empresa, ya no del consumidor, todos los pasivos laborales que se retroalimentan se conviertan de una vez en dólares. Y la pregunta que sigue es a qué tipo de cambio. Es decir, hay muchos aspectos que a la empresa lo puede favorecer en el corto plazo. Y el eje central de todo esto es que seguimos con una política de volatilidad en términos de la industria petrolera, ¿no? Y estamos sujetos al vaivén de los precios. Y si estamos sujetos al vaivén de los precios, evidentemente en términos de los ingresos va a haber una afectación en la caja a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que eso es un punto muy importante. Luego, yo siempre cito aquí un caso del caso de Grecia, con la deuda soberana en el momento que entró en default, y el único que te presta en esas condiciones es el Fondo Monetario Internacional, con una serie de condiciones, valga la redundancia, y te da una listica de cosas que tienes que hacer. Reduce el déficit fiscal, reduce el gasto público, entre otras medidas de política fiscal contractiva. Una medida que el gobierno bolivariano siempre pues ha rechazado. Probablemente, pero el tema es que los países, cuando aceptan esas condiciones, compensan con otra política, que es devalúo mi moneda para generar la percepción en otros países, en los extranjeros, de que es muy económico, es muy rentable ir a ese país. Entonces compensa las medidas restrictivas de política fiscal con una entrada de divisas por turismo. Por cierto, condiciones que no están dadas en Venezuela todavía. Claro. Ahora, cuando el señor de Grecia en su momento intentó hacer esto y fue a explicarle a la Unión Europea, al Banco Central Europeo, que por favor tenían que devaluar el euro, por supuesto que le dijeron que no. Si nosotros estamos atados al dólar estadounidense, sin cambios estructurales en este tipo de reformas, la preocupación que yo tengo que manifestar es qué nos pasaría a nosotros, porque no tenemos autonomía desde el punto de vista de esa política. Ahora, lo estructural es un tema que estamos sujetos todavía por la dependencia de la exportación petrolera a los vaivenes en los precios del petróleo. Por eso no lo vemos viable en el corto plazo. No sé si hay pros y hay contras, y como tú dices, el analista no está quizá para satisfacer la opinión o lo que queremos escuchar, sino lo que está allí, pues lo real, incluso con ejemplos que nos muestran otros países en la historia. Un tema adicional a eso es que al dolarizar, obviamente, el proceso de toma de decisiones políticas y de política económica a nivel de Banco Central, Ministerio de Finanzas, Gobierno Nacional, pierde total potestad para manejar una política monetaria. Claro. No puedes emitir dinero. Entonces ahí hay un juego entre la sanidad y frugalidad fiscal, no puedes inventar dinero, y por otro lado la pérdida de poder, pues. Y la pérdida de poder, la cara negativa, que bueno, no puedes hacer nada, y por el otro lado tiene la cara positiva, que es que se abusa de ese poder y se crea dinero, lo que llamábamos tradicionalmente inorgánico, un dinero sin respaldo por una economía que produce bienes y servicios y que tiene unas reservas internacionales y que tiene unas reservas en oro y que tiene unas reservas en divisas fuertes, etcétera. Entonces se abusa a veces de ese poder. Entonces ahí estamos entre esas dos aguas.
Pero lo cierto es que mientras los precios del petróleo sean volátiles y los Claro. ingresos de Venezuela puedan subir y bajar, la dolarización sería verdaderamente algo que nos pondría en un escenario esquizofrénico. Es inviable, pero quizá mantener sí un sistema multimoneda, entre quizá los argumentos a favor, lo que pasa es que también, digamos, desde el punto de vista de pues la población, lo que no quieren es sentir que sus bolívares o que las entradas de su ingreso se pierdan o que tienen que estar buscando la forma de cómo cambiar, si comprar USDT o, digamos, es difícil para la población venezolana sentir cómo crece la inflación, cómo el bolívar continúa depreciándose, entonces quizá por eso piensan en la dolarización como una alternativa que quizá pueda favorecer. No, y yo creo que se entiende perfectamente el origen, ¿no?, de esa preocupación. Y de nuevo, la preferencia del consumidor probablemente, si nos trasladamos a su lugar, sea tener ingresos en moneda dura, pero la dolarización como tal no te resuelve un tema de ingreso, no te resuelve un tema de salario, eso está atado a la productividad. Por eso tienen que darse reformas primero que aumenten el ingreso del venezolano y que, por supuesto, en un entorno multimoneda, donde convivan una moneda de curso legal nacional con otras divisas sin ningún tipo de impuestos y que haya libre circulación y transabilidad en esas divisas, puede ser una buena alternativa. Es decir, que el venezolano tenga opciones. Ahorita quizás no tiene todas las opciones sobre la mesa, pero el tema del ingreso definitivamente no se resuelve con la dolarización. Yo creo que ese es el punto central, ese es el eje medular de la cuestión, cómo aumentamos los ingresos de la población. Y eso es un tema de productividad, no de cambio en el cono monetario ni en las referencias monetarias. Y esa es la gran pregunta, cómo avanzar a que nuestro país pueda incrementar esa productividad y podamos finalmente mejorar nuestro poder adquisitivo, que eso al final se traduce en que los empresarios van a poder obviamente colocarse mejor con sus ventas, todos los sectores podrían mejorar, en fin, es lo que todos queremos, ¿no? Ese escenario de la Venezuela posible que queremos. Así es, mira, en ese seminario de data-análisis el 29 de abril que vamos a hablar después, la presentación mía está enfocada hacia identificar en qué condiciones nos hace bien este repunte petrolero. Este repunte petrolero lo que nos está sacando es de un escenario donde se desmontó el rentismo, que era el mecanismo mediante el cual se empujaba la economía, a través del gasto público, no a través de la inversión privada. Ahora, al regresar a ese rentismo al que vamos, y menos mal que vamos hacia allá, y menos mal que haya petróleo y que tengamos las mayores reservas del mundo, todo eso está muy bueno, pero la culpa no es el petróleo. La culpa es qué hicimos con el dinero del petróleo por los 100 años en que hemos tenido una primacía del petróleo como la fuente del motor económico, que es ese gasto público, en vez de ser la inversión privada, la producción privada, el empleo privado y el consumo privado. Ahora, si nosotros regresamos al rentismo, nada nos garantiza que no vayan a subir y bajar los precios del petróleo. Entonces vamos a regresar a los vaivenes de siempre que hemos tenido, que ADE y COPEI resolvían llamando al empresariado para que invirtiera. ¿Cómo? Eliminaban el control de precios, eliminaban el control de cambio, facilitaban un poco las cosas y el empresario se atraía por esos factores y empezaba a moverse algo más. Volvían a subir los precios del petróleo, volvían los gobiernos del COPEI a acentuar el gasto público, creaban inflación, le echaban la culpa a los empresarios, metían el control de precios y después del control de precios las empresas ganan menos, los empresarios empiezan a sacar el dinero, bajan la reserva y meten el control de cambio, hasta que la economía termina en una situación de crisis. Vuelve otra vez a bajar los precios del petróleo, vuelven a llamar a los empresarios. Eso no lo vamos a resolver, igual el argumento de Fabián sobre la dolarización. Claro. Eso no lo vamos a resolver. Entonces, ¿cómo vamos a restabilizar la economía que tuvimos hasta 1973, cuando cometimos el error de estatizar a las compañías multinacionales que producían el petróleo y a volcar una voluntad OPEP hacia el disparo de los precios? Y a veces sacrificando producción para manipular los mercados. Tenemos que diversificar las exportaciones venezolanas. Ahora, vuelvo y repito, la culpa no es del petróleo. Ojalá que haya mucho más petróleo, ojalá que subamos en 3, 4, 5 años ya a 3 millones, 4 millones de barriles diarios. Pero no puedes quedarte simplemente en eso porque los precios del petróleo no van a dejar de oscilar. Tienes que producir una economía estable, tienes que ir a una diversificación de las exportaciones privadas.
siempre ha sido pues una constante esta situación que hemos vivido y parte de los errores y que finalmente deberíamos poner en práctica ese aprendizaje, la diversificación de nuestra economía, no depender del rentismo del petróleo, evidentemente sí aprovecharlo, el petróleo, el gas, todos nuestros recursos, pero digamos buscar otras formas en que otros rubros puedan crecer, lo hemos visto con el café, el cacao quizá, pero son elementos que nos van dando, ¿no? Que quizás sí es posible avanzar y el gran ejemplo a esa Venezuela. es Noruega. Ah, bueno, y tenemos ejemplos en otros Si países. quieres lo hablamos después del negro. Sí, porque ahí está sonando la campanita y tenemos que ir a una pausa, ya volvemos.